Hoy hace titulares una noticia relacionada a una propuesta de ley que ha hecho el diputado Luis Eduardo Camacho, que pretende modificar los códigos penal y el propio proceso penal en temas relacionados a la rebaja de penas, al indulto, a la amnistía. Eh, Según el proponente, el indulto provocaría la extinción de la pena y la acción penal. Doctor Rodrigo Noriega, usted como doctor en Derecho, ¿qué opinión le merece esta propuesta del diputado Camacho? Bien, muchas gracias por la oportunidad. Es una propuesta irresponsable. El diputado Camacho y los abogados alrededor de él, y que él conoce seguramente, le tienen que haber dicho que el indulto y la amnistía por razones de delitos comunes son inconstitucionales en Panamá. Hay una larga jurisprudencia de los años 90 de fallos de la Corte Suprema unánimes en que se ha declarado inconstitucional una vez tras otra este tipo de indultos, este tipo de amnistías por delitos comunes. Lo de la reducción de pena es preocupante y peligroso porque la reducción de pena es una figura del derecho penitenciario. Un detenido, un privado de libertad, se porta bien, estudió, trabajó, hay una reducción de pena, o un detenido, un privado de libertad, está muy enfermo, bueno, ya cumplió parte de la pena, vamos a dejarle que vaya a su casa, vamos a dejarle una pena más leve. El término clave es cumplir parte de la pena. Y el señor Martinelli, en la Embajada de Nicaragua, por mucho que medio sea vecino mío, no ha cumplido la pena. Entonces van a hablar de reducir la pena antes de que la empiece a cumplir. Creo que eso es ridículo. No la puedes reducir a cero. Eh, eh, Recordemos un tema, y es un tema fundamental. El blanqueo de capitales es delito en Panamá por convenciones internacionales. El Tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el narcotráfico, la Convención de Viena 1986, la Convención de Naciones Unidas sobre el delito transnacional, la Convención de Palermo, que es importantísima, que esa convención es el principio de decirlo, del año 2000, eh, son fundamentos para que el delito de blanqueo de capitales se aplicara a otras figuras que no fueran el narcotráfico. Entonces, Panamá va a pelear, si pasa esta norma, va a pelearse con nuevamente con el sistema internacional, con la comunidad internacional, tratando de volver el delito de blanqueo de capitales un delito político. Yo creo que eso no es kosher y eso no nos va a ir muy bien en los foros internacionales, en Gafi, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. El largo alfabeto de organismos internacionales no van a ver eso con muy buenos ojos y eso tiene consecuencias muy serias para la industria financiera panameña. Buen Para día. ilustrar, doctor Noriega, ¿cuál es la diferencia entre una amnistía y un indulto, por ejemplo? Bien, el indulto es una acción administrativa del presidente de la República. El presidente de la República y el ministro de Gobierno o la ministra de Gobierno firman un decreto ejecutivo por el cual dicen indultamos a Juan Pérez porque el delito por el cual Juan Pérez está privado de libertad es un delito político. Estos son delitos usualmente, casualmente los delitos por los que persiguen a los periodistas, ¿no? Los delitos de calumnia, injuria, delitos de insurrección, delitos de rebeldía, en fin, ese tipo de delitos. Ok. Y en el caso de la amnistía es una ley aprobada por la Asamblea Nacional en la que la Asamblea dice, estas personas que vamos a enumerar a continuación, se les va a borrar su delito, se les va a dejar en libertad, porque estos delitos son políticos. En Panamá ha habido amnistías, hubo una amnistía bien grande en 1960 para favorecer a los Arias y a los panameñistas, en 1967 también por unas protestas en Colombia, en el 88 los militares hicieron una amnistía como para hacer una tabula rasa con los civilistas, no funcionó, los años 90, creo que el presidente Pérez Valladares también hizo una amnistía. Así que se ha usado, pero se ha usado esencialmente para delitos políticos, nunca para delitos comunes. Y cuando se mete un gol de meter a alguien que no es, la Corte fácilmente lo ha tumbado. Doctor Noriega, bueno, hoy tenemos como invitada e ilustra, nos adorna las pantallas nuestra colega y amiga Ivette Leonardi. Ella es la editora general del diario La Estrella de Panamá. Imagínense ustedes, una
una alta ejecutiva de este prestigioso diario. Así que, Ivette, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Camila, Rodrigo, Rubén. De verdad, un honor estar con ustedes aquí en Perspectiva. Muchas gracias. Ahora vamos contigo porque vamos a analizar algo que nadie mejor que tú lo puede hacer. Ahora voy a decir cuál es la sorpresa y el por qué para los que no conocen a Ivette Leonardi. Pero, doctor Noriega, sobre la propuesta del diputado Camacho, también él se refería a las causales del delito político, los delitos políticos, ¿no? Él dice que, y yo creo que a principios de este mes, el diputado Camacho haya propuesto modificar el artículo 389 del Código Penal para ampliar, en este caso, la figura del prevaricato a los fiscales del Ministerio Público, a los jueces y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero advertir que la prevaricación es cuando se comete es un delito consistente en que una autoridad, ya sea un juez o un funcionario, dicte a sabiendas una resolución injusta. De eso es el prevaricato. En Esta Colombia, propuesta, el prevaricato también incluye a los abogados, cosa que se le quedó al señor Camacho por fuera. Que los gracias. abogados pidan algo que abiertamente no tiene ni pie ni cabeza, entonces eso también allá en Colombia es acalado. En Colombia Ah, también es parte de esa figura. esta propuesta, ¿qué le parece, doctor Noriega? Absurda, es para promover más persecución de lo que está pasando ahora mismo en el Ministerio Público, trasladarlo al órgano judicial y a otras entidades, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Análisis Financiera, etcétera, etcétera, etcétera. La propia Dirección General de Ingresos, por ejemplo. Eh, y eso sería terrible, eso sería terrible. Hay que hacer cosas en ese sentido, pero hay que hacerlas dentro de la institucionalidad que existe. Hay que crear una verdadera carrera judicial, una verdadera carrera para los fiscales, una verdadera carrera para todo el personal investigativo y dentro de esas carreras tener sistemas de control. Lo que propone es básicamente politizar y dejar al libre arbitrio del gobierno de turno la persecución de ese tipo de conductas y eso, bueno, ya sabemos cómo puede terminar. Ahora, los resultados que hemos nosotros vivido en carne propia en este país, cuando los políticos meten sus manitas, ¿no? En el tema de la justicia, lo que se da inmediatamente es una promoción de la impunidad, doctor Noriega. Ese es, a mi juicio, el fondo y la forma también de este. Totalmente, totalmente. Y recordemos algo, ya está claro, en la literatura de la ciencia política está claro que la impunidad y la corrupción generalizada le abren la puerta a los estados fallidos y a los gobiernos como el de Venezuela, que es objeto de nuestra atención principal en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se enquistan las redes de corrupción, se enquistan las redes de tráfico de influencias, se enquistan las organizaciones de crimen organizado y después, ¿cómo cuesta bajarlos de allí? Pero, doctor, a estas propuestas o esta propuesta del diputado Camacho, aparentemente tiene un objetivo muy particular en el sentido de que tiene que ver muchísimo con casos de orden políticos que están muy en boga, doctor. De eso se trata, en opinión de no pocos. ¿Usted está de acuerdo? Sí, totalmente. Recordemos que en Panamá se está confundiendo la definición de delito político como aquel delito cometido por los políticos. Esto no es un delito político, es un delito común y corriente. Mm. El delito político es un conjunto de conductas delictivas que tienen que ver con la personalidad interna del Estado. Entiéndase, insurrección. Fuimos y trancamos todas las calles y no dejamos que la Asamblea Nacional funcionara. O fuimos y bloqueamos la presidencia de la República. O a alguien se le ocurrió intentar dar un golpe de Estado. O alguien intentó evitar que se dieran unas elecciones. Bueno, clásicamente esos son los delitos políticos. Ninguno de esos tiene que ver con blanqueo de capitales, ni soborno, ni pago de coimas, ni nada así por el estilo. Doctor, el delito de, tiene que ver con lo que llaman lavado de capitales, está muy a la vista, brinca a la vista porque grandes países en el mundo lo están persiguiendo con mucha asiduidad.
meternos nosotros en ese territorio a tratar de minimizarlo me parece que podría tener un riesgo, ¿o no? Altísimo, y sobre todo porque Panamá tiene que ir a la comunidad internacional para pedir plata prestada. Yo nada más les dejo este detalle. Cada centavo, cada centésimo de dólar que Panamá pide en la bolsa de Nueva York, en el mercado de Nueva York, a través de los bonos globales que Panamá emite, tienen que tener un visto bueno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esa es la primera solicitud que se hace al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se le dice, oye, Panamá quiere emitir 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones en bonos. ¿Ustedes qué le parece? ¿Sí? ¿No? Ah, sí, sí, estamos bien, nos parece bien. Panamá está cumpliendo con todas las normas. Panamá es un país democrático. Panamá tiene institucionalidad. Panamá combate el blanqueo de capitales. ¿Cómo no? Adelante. Donde Panamá desmantele la regulación del blanqueo de capitales, o desmantele, esto es una mesa de varias patas, por supuesto, desmantele una de esas patas, yo no estoy tan seguro que el Departamento del Tesoro quiera firmar esa carta. Tendría consecuencias muy riesgosas para nuestro país y para nuestra economía también, obviamente, ¿no? Pero vamos a un corte comercial. Al regreso, vamos a platicar con la la editora general del diario La Estrella de Panamá, nuestra amiga, colega Ivette Leonardi, que está esta mañana aquí acompañándonos. Y viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un tema ineludible en un programa de opinión de esta categoría es la situación tan crítica por la que atraviesa el noble pueblo venezolano. Miren, no estoy hablando del gobierno, ¿eh? Del noble y valiente pueblo venezolano. Los gobernantes son transitorios, la patria es eterna. Pero al darse una serie de eventos post elecciones en Venezuela, en Latinoamérica y en la comunidad internacional, resuena el clamor pidiendo que sea una verificación imparcial y total de todas las actas de esta votación. Debemos advertir que la precipitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está dominado, tengo entendido, por magistrados del chavismo, fue sospechosa por una parte, ya con el 80% de los votos contados supuestamente. Y lo que ha provocado es que la líder de la oposición, María Corina Machado, haya rechazado sin matices, ojo, sin matices, eso es importante, el resultado dado por este CNE, Consejo Nacional Electoral, compuesta, como dije, por magistrados adeptos a Nicolás Maduro. Para hablar sobre este tema, porque ella es venezolana, una venezolana que aquí se ha abierto camino con su trabajo, con su capacidad. Tiene una hoja de vida interesante. Ivette Leonardi, nuestra invitada, incluso tú trabajaste en el diario El País, Ivette, ¿no? En el diario El Mundo, don Guillermo, sí. Ok, bien. Ivette tiene una trayectoria y la reconocemos como tal. Bueno, ha ascendido al cargo de editora general de La Estrella de Panamá. Ivette, para una venezolana como tú, que ha tenido que salir del país por las razones que sean, parte de la diáspora venezolana, que es millones de hermanos tuyos y de nosotros también, por supuesto. Este llamado que hace María Corina Machado, solicitando y diciendo, hemos ganado con el 73% de los votos, eso significa que es 7-3, ¿eh? La relación. Sí, es 3-1. Eso yo lo resumiría en una victoria contundente. Completamente. Ese llamado de María Corina Machado en este momento que hay tanta, digamos, angustia por parte de los venezolanos. ¿Tú crees que tendrá algún tipo de impacto, sobre todo porque el eco que está recibiendo en el resto de las naciones, ¿no? Sí, bueno, como hablábamos antes de comenzar a grabar, don Guillermo, bueno, y saludos de nuevo a todos los radioescuchas de En Perspectiva. Mi insomnio de hoy y de muchos venezolanos se llama Venezuela. Antes de conversar con ustedes, conversaba con mi familia que está allá, mi papá, mis hermanos, y realmente hay una tensión muy fuerte en las calles, pero también hay un ambiente optimista. La Venezuela que vemos ahora no es la Venezuela de hace 25 años, ni siquiera es la Venezuela de hace un año.
Hemos visto y hemos visto fracasar el colapso de un gobierno interino, de la ausencia de respuestas de la oposición, de esa oposición unificada, y ahora esa postura crítica, digamos, y que también conciliadora de María Corina y que ha podido, digamos, también respaldar, por supuesto, la candidatura de Edmundo González Urrutia, le han permitido hacer una campaña distinta y encender en Venezuela esas ganas de recuperar esa elección. El pueblo venezolano se organizó como nunca antes. Me contaba mi familia en diferentes sectores. Tengo familia en toda Venezuela y me mandaban los videos desde muy temprano. Colas, la gente durmió afuera de los centros de votación vigilantes de esas mesas, pese a que, bueno, hubo muchísimas irregularidades, gente que cuando llegaba a votar con su cédula parecía que había fallecido, que los cambiaron de centros de votación. Se ha visto, o sea, el mundo ha visto que la participación fue masiva. Entonces, si me preguntara, mi querido don Guillermo, qué fue lo que ocurrió en Venezuela este domingo, fue una representación inmensa de los venezolanos y, por supuesto, ante los ojos del mundo, un fraude inmenso electoral, ¿no? Yo no sé si es el más grande de Latinoamérica en los últimos tiempos, ¿no? Hay muchos analistas que dicen que fue un golpe de Estado, porque la victoria es de Edmundo y el gobierno descaradamente, el régimen, porque hay que llamar las cosas como son, el régimen les quitó la victoria, ¿no? Era muy iluso pensar de que el régimen iba a aceptar una victoria también, ¿no? Maduro si aceptaba el poder, por supuesto, sabía que la Corte Internacional lo investiga por crímenes contra la humanidad, también es señalado por la Fiscalía de Nueva York porque es uno de los líderes del cartel de los soles junto a su cúpula chavista, o sea que si Maduro aceptaba y dejaba el poder era algo iba a ir a la cárcel, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí lo importante, y estoy segura que la gente de María Corina y su organización, que tuvo tiempísimo organizándola, muchísimo tiempo, sabía que lo importante era el día después de cómo se defendían esos votos. Y eso es donde estamos ahora. A ver, Ivette, Venezuela está en la encrucijada de la continuidad o no de 25 años de chavismo, un cuarto de siglo, que no es poca cosa. Bien, las señales se veían claras. Por ejemplo, cuando descarrilan la candidatura de María Corina Machado. Una. La otra, cuando sin sonrojarse, el gobierno de Maduro rechazó a los observadores internacionales, incluidos los de la Unión Europea. Ahí se veía ya por dónde iba a caminar esto, en tu opinión, Ivette. Claro, claro, siempre ha sido así, siempre ha sido una farsa electoral, una dictadura moderna, no sé si se podría llamar así, como la venezolana, se afinca en el poder a través de supuestas elecciones. Pero lo que ha pasado ahora, porque hace 6 años atrás Maduro también se midió en las urnas con este candidato Henry Falcón, que era un gobernador, el gobernador de Lara, que tenía bastante popularidad, pero también era afín ideológicamente a Maduro. Entonces era un 60-20, me acuerdo perfecto. La última, hace 12 años, en el 2012, si más recuerdo, era cuando se midió con Enrique Capriles Radonsky, que se hicieron las primarias de la oposición y la oposición logró esa unidad que hacía falta para poder enfrentarse a Maduro y que también se midió en ese momento María Corina, y ahí hubo una diferencia muy mínima entre la oposición y el oficialismo, eran 200.000 votos aproximadamente. Entonces, siempre un Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo es muy difícil. Yo lo escribí en el editorial del domingo en La Estrella, de que aquí lo que tendríamos que apelar, por supuesto, la comunidad internacional no podía dejar de pronunciarse, pero también la posición del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que tenía que respaldar esa voluntad popular. Allí era donde teníamos que ver, ¿no? y monitorear la posición del ejército venezolano. Doctor Noriega, a ver, le resta legitimidad, incluso transparencia, al hecho de que no se abran, en este sentido,
pues el compás para que observadores internacionales independientes puedan y que se dé a conocer realmente eh, cuál es el resultado, contar los votos como debe ser. Esto Totalmente. Pone a Venezuela, al país y a su gente, por supuesto, en una situación en la cual quedan alejados de lo que es la hermandad latinoamericana y mundial, porque Venezuela es un país con mucha incidencia en otras áreas que no son nada más Latinoamérica. ¿Usted siente, doctor, que si pretende Maduro legitimar esto abriendo, el riesgo es mucho o lo verá él como un riesgo mayor, doctor, ¿no? Bien, recordemos algo. Este es un libro que no es de Maduro, ni es de Chávez, este es un libro que viene de Rusia. Este es el libro que usa Putin en sus elecciones. Lo que ellos esperaban era el comportamiento tradicional de la oposición venezolana. Se van a rendir, se van a abstener, van a llamar al extensionismo, van a denunciar la elección. ¿Qué pasó? María Corina Machado fue mucho más grande que eso. La inhabilitaron, por cierto, la inhabilitó un contralor que Elvis Amores, que pasó a ser después el presidente del Consejo Nacional Electoral. La oposición venezolana fue mucho más inteligente de eso y fue a las elecciones, pasara lo que pasara, precisamente para provocar ese tema. O sea, con el tema este del abstencionismo, no vamos a votar, no vamos a tener candidatos porque nos lo van a robar, ese derrotismo le servía en bandeja de plata a Maduro y al dictador que sea. Pero ellos fueron a la elección, como fuimos los panameños en el 84 y en el 89, a demostrar que el régimen era una farsa. Y entonces ha provocado que el régimen de Maduro tenga que cometer este fraude descomunal, descaradamente, que toda la comunidad internacional ya se percató que pasó. Y ahora tienen que ver cómo sacar la pata de ese enorme balde en que se han metido. Creo que Brasil, Colombia, México les están dando oportunidad de decir, bueno, vamos a contar las actas y van a venir luego los diálogos y las mesas. Ese no es el camino. Hay que pedir que cuenten todas las actas, que muestren las actas. Ya María Corina Machado y sus simpatizantes han mostrado en internet algunas actas, las que ellos tienen, donde queda obvio lo que Ivette ha mostrado, la diferencia prácticamente de 3-1, igual que la diferencia como Panamá en 1989. Entonces, creo que es fundamental que mantengamos la presión. Y esto es un mensaje para Panamá y para todos los países latinoamericanos. Nosotros no podemos darle la espalda a Venezuela. Venezuela es un país demasiado importante para América Latina. Y esto, el vencedor más importante del fraude del domingo, no fue ni siquiera Nicolás Maduro, fue Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque mientras Venezuela esté en harapos, mientras Venezuela no pueda producir ni exportar una cuota de petróleo, esa cuota se la cogió Rusia. Al momento que un gobierno democrático ponga a andar la industria petrolera de Venezuela, se cae el precio mundial del petróleo y va a sufrir sobre todo Rusia. Miren, lo que usted dice, doctor Noriega, y Beto, ¿usted está de acuerdo, coincide con lo que dice el doctor Noriega? Sí, por supuesto. Y además que Putin fue uno de los primeros en respaldar la victoria, entre comillas, del dictador. Además, igual que China, Bolivia, por supuesto Cuba, o sea que esos grandes aliados que tiene el gobierno, pues los han atornillado en el poder. Recuerdo hace 2 años cuando entrevistaba aquí en Panamá a Leopoldo López, el preso político más conocido de la dictadura, y él decía que no se podía, o sea, que no se había podido salir del régimen por dos cosas. Una, por supuesto, los errores de la oposición, que fueron recurrentes de no lograr esa consolidación que ahora en María Corina se ve reflejada. Y dos, por supuesto, Rusia y China presentes en Venezuela. Que tener un pie, doctor, yo coincido con usted, que Rusia tenga un pie aquí en América Latina, en un país como Venezuela, que en el aspecto geopolítico tiene un peso también, creo que hay que verlo con muchísimo detenimiento, Camila. No, me llama la atención que menciones esos errores de la oposición. Según tú, ¿qué hicieron distinto esta vez? Esta vez, ¿qué aprendieron esta vez? yo creo, Camila, que la gente ya estaba cansada de las dobles caras, ¿no? El gobierno interino de Guaidó al final fue un fracaso. La gente se cansó, o sea, no, el venezolano está viendo ahora o vio en María Corina. María Corina comenzó con
o cuando apareció en la política venezolana una persona muy radical, la adversaria frontal de Chávez, una persona de derecha, burguesita, le decían en Venezuela, y la gente del pueblo en sí no se identificaba con ella. Ella se fue deslindando poco a poco de ese discurso y se dedicó durante prácticamente un año y medio, dos, a caminar rincón por rincón venezolano, a mostrar ese mensaje conciliador. Y bueno, y tuvo el respaldo de estos políticos reconocidos como Capriles Radonsky o Guaidó, Guaidó que está asilado, Leopoldo López también que está en España. Sí, tuvo ese respaldo, pero María Corina creo que su mensaje conciliador y también como levantó ese espíritu democrático de Venezuela, se mostró más moderada y se dio cuenta que era capaz de movilizar masas. Nadie la vio. Mis papás, por ejemplo, que toda la vida han sido adversarios del régimen, y bueno, yo tuve que salir de mi país, no creían en María Corina, la veían una radical de derecha y no pensaban que era esa persona conciliadora, pero demostró todo lo contrario, ¿no? Y por supuesto, para uno como mujer también es muchísimo orgullo de que tenga ese coraje y esa entereza de levantar masas. La gente se ha identificado con ella y ha recorrido rincón, como te decía, rincón por rincón venezolano. Aunque estuvieron dispuestos a votar por otro. Claro, o sea, nadie pensó. Ella fue como saltando esos obstáculos que puso la dictadura tras, pues, que aceptaron después del acuerdo de Barbados esta elección, porque a cambio de esta elección salió Alex Saab y los sobrinos de la esposa de Maduro, ¿no? Que estaban condenados como narcotraficantes en Estados Unidos. Entonces, nadie pensó que ella la inhabilitaron, se sabía, porque esa es la típica, digamos, maniobra de la cúpula chavista, la inhabilitan, ella le apoya a Corina, ay, no recuerdo el apellido, y ella no la dejan inscribirse, y entonces es cuando le piden a Edmundo González, una persona muy alejada de la política mediática, porque así fue ex embajador, que se inscriba, y lo dejan inscribir, y nadie pensó que le iba a poder endosar esa popularidad a este señor ya mayor, digamos, muy alejado mediáticamente, y pues lo vimos, ¿no? Lo vimos cómo ha sido. Tengo un corte comercial, disculpa, tengo un corte comercial, pero sabes que al regreso me gustaría que nos amplíe un poquito más acerca de la figura. ¿Quién es Humberto González Urrutia? Edmundo. Viene, Edmundo. Perdón, gracias, disculpa. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Esta mañana nos da muchísimo gusto contar con la participación de la editora general del diario La Estrella de Panamá, la periodista Ivette Leonardi. Yo decía, para los que nos están escuchando por Facebook Live, que me llama y mucho la atención el rol que han jugado, juegan y pueden jugar los militares venezolanos. Me gustaría escuchar la opinión ya sea de Ivette y también la del doctor Noriega, por favor. Por favor, Ivette primero, por favor. Sí, bueno, antes de responderle esa pregunta, doctor, quería responder la anterior sobre Edmundo González Urrutia, para más o menos decir, él fue embajador de Panamá, de Venezuela, en Argelia, en Túnez, en Argentina, prácticamente estuvo muchísimos años fuera del país, siempre estuvo involucrado en los movimientos de la oposición y estaba inscrito en la Mesa de la Unidad. Y bueno, tiene creo que 3 hijas, una vive fuera de Venezuela, 2 lo acompañan allí, que lo acompañaron a votar, y su esposa también. Y bueno, es un diplomático de carrera, formado, profesor universitario, y nada, fue una de las opciones que tuvo María Corina Machado para poder endosarle pues ese carisma y esa popularidad, ¿no? que conversábamos anteriormente. En cuanto al rol de la Fuerza Armada venezolana, históricamente siempre ha sido ese respaldo hacia el pueblo, ¿no? Panamá no tiene ejército, Venezuela sí, y siempre se vio en ellos, en los regentes de seguridad. Pero ya cuando comenzó a infiltrarse, mucha gente hablaba de que había hasta militares cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional,
porque no se podía pensar que una Fuerza Armada, cuando las manifestaciones esas del 2015, 2014, cuando se mandó a la calle a esta llamada salida de Maduro, que fue encabezada por Leopoldo López, la represión fue brutal. Entonces no se podía comprender cómo la Fuerza Armada venezolana asesinaba a los jóvenes en las calles venezolanas. Yo participé activamente junto a mi esposo actualmente en Caracas y fui testigo, escribí en ese momento también para España, fui testigo de cómo era esa violencia y esa represión brutal, nunca antes vista. Yo, bueno, por supuesto, como ciudadana y como periodista lo describía para los diarios en España y era bueno, indescriptible en cuanto a la fuerza que ejercían contra los manifestantes, ¿no? Ahora, Vladimir Padrino López siempre ha estado, que es el jefe del ejército venezolano, siempre ha estado pues, completamente aliado al régimen. No una sola vez, cuando fueron las elecciones parlamentarias, pues salió hablando como generalmente sale la Fuerza Armada, que es el comando, el Plan República, que ellos llaman para la seguridad de los comicios electorales. Él siempre sale en declaraciones en cadena nacional para dar un balance de cómo estuvo los comicios, ¿no? Y allí es cuando él hace un llamado a que se respeten las elecciones cuando perdió el chavismo, ¿no? Era brutal digamos, la línea entre la oposición y el chavismo en esas elecciones. Ya ellos tuvieron que reconocerlas en ese momento. Pero esta vez, cuando lo veía yo en los canales de televisión, lo vi, por supuesto, completamente aliado a lo que iban a anunciar el CNE a las 12 de medianoche. Era un mensaje a favor del gobierno, esa risa cínica, ¿no? Que los caracteriza y que pone en jaque esos sentimientos también venezolanos a flote. Y bueno, es difícil pensar de que ellos se puedan poner a favor de la voluntad popular, ¿no? Pero porque ellos pues están cuadrados con el poder, con el régimen. Tú hablabas que en Caracas tu familia tiene que haber un movimiento hoy en Caracas. ¿De qué se trata, Ivette? Sí, bueno, los sectores populares más importantes de Caracas, como el 23 de enero, el Petare, Katia, mi hermano es médico y trabaja en un hospital de allí, me contaba ayer de que ese sector está, bueno, los motorizados, bajando las vallas de Nicolás Maduro, está un sector popularmente chavista. Están en las calles manifestando. Hay algunos focos de violencia también. Creo que se contabilizaban en Caracas anoche 14 detenidos en la ciudad. Y los sectores populares están en las calles. María Corina ayer en su discurso, en el mensaje que dio tras las elecciones, tras el resultado, ya cuando habla de los resultados estos avasallantes, convocó a las 10 de la mañana, hora Caracas, 9 acá, hora Panamá, una movilización en el centro, digamos, en la avenida principal de Caracas, de 10 a 12, ella hacía un llamado, una concentración en familia, una concentración pacífica, pero hay un mensaje clave de María Corina que la gente lo ha asumido y lo veo en redes sociales, y lo que me dice mi familia es: aquí hay que defender el voto hasta el final. Entonces, ese llamado lo ha entendido la gente a su interpretación, ¿no? Y Doctor, está en la calle. Doctora, ayer hubo algo simbólico cuando derribaron una enorme estatua del expresidente Hugo Chávez. Eso me recordó Irak con la estatua de Saddam Hussein. A ver, ¿qué opinión le merece ese tipo de reacción cuando los pueblos llegan al enojo? Mira, eso es muy peligroso, doctor. El pueblo venezolano está harto. El pueblo venezolano está harto. Los han engañado, les han robado, saben que les están robando. Venezuela tiene hoy en día 2.000 generales. Yo creo que en el ejército de Estados Unidos no hay 2.000 generales. Cuidado que tenemos que ir a China a buscar un país que tiene 2.000 generales. El alto mando, la alta oficialidad del ejército de la Marina venezolana disfrutan de unos privilegios que las clases y tropas regulares no disfrutan, y que obviamente las familias, todos esos policías, todos esos soldados, todos esos marinos tienen familiares que la están pasando muy mal. Y ellos saben lo que está pasando. Yo creo que hay un mensaje muy importante
que debe dar la comunidad internacional precisamente hacia esos militares. Yo ruego que no se meta a Estados Unidos porque eso complica un poquito el asunto, pero los países latinoamericanos o los países hispanoamericanos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, ojalá España, pueden empezar a formar una especie de fuerza multinacional y mandarle un mensaje a esos militares venezolanos, decirles, miren, si en Venezuela hay derramamiento de sangre, no se metan con María Corina, no se metan con el mundo, no se metan con sus familias. Pero si en Venezuela hay derramamiento de sangre, la comunidad internacional tiene que estar dispuesta a hacer una intervención humanitaria. Ese mensaje lo tienen que entender los militares. Lamentablemente, y es que voy a ser sumamente fuerte, los gorilas latinoamericanos, desde México hasta Argentina, son muy machos, son muy varones, con una población desarmada. Pero ante otro ejército, ante otra fuerza verdaderamente formada, es otra la historia. Entonces, doctor. Es otra historia. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Entonces, yo creo que es fundamental que los países hispanoamericanos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, ojalá España, formen una fuerza multinacional. Que Brasil ponga sus tanquetas, ponga lo que sea en la frontera con Venezuela. Mande ese mensaje. Y que Chile, Argentina, España pongan unos cuantos embarcaciones fuera de las aguas territoriales de Venezuela, mandando el mensaje: no vamos a permitir que en Venezuela haya un derramamiento de sangre. No vamos a permitir que silencien la voz del pueblo venezolano con las bayonetas, ni con los disparos. Entonces, eso es clave porque en ese momento los militares venezolanos se van a dar cuenta, mira, ahora somos nosotros los que vamos a tener que poner el pecho. Ahora somos nosotros los que vamos a perder. Entonces, en ese momento cambia la ecuación. Hasta que los militares venezolanos no entiendan que ellos van a pagar el costo de esto, el régimen va a seguir andando. Pero eso es real. Mira, eso no es muy viable, ¿o sí? Camila, o sea, esto ese es el tipo de comportamiento que vemos en este continente. Bueno, pero Camila, eso se ha hecho en África. En África los propios países africanos han formado fuerzas en la Organización de Unidad Africana. Han formado fuerzas para entrar en Etiopía, para entrar en Sudán y evitar masacres. O sea, eso se hace en este mundo. Países que son afines. No estamos hablando que el imperialismo francés, que el imperialismo, no. O sea, son países afines, son países vecinos que saben que si allá hay una matanza, vamos a tener un problema continental. Entonces, hay que dar ese mensaje. Bueno, si Brasil no lo hace, que sea Argentina. Si Argentina no lo hace, que sea Chile. Pero alguien tiene que mandar ese mensaje. Doctor, la OEA acaba de pronunciarse y le exige al presidente Nicolás Maduro que reconozca la derrota electoral y que abra la trocha, el camino al retorno a la democracia. Ivette Leonardi, ha sido un verdadero placer para nosotros. Gracias, porque usted es una persona sumamente ocupada, lo reconozco, por ese tiempo que nos da usted generosamente regalado. Ivette, que tenga usted un buen día. Gracias, don Guillermo, de verdad ha sido un honor. Saludos a todos aquí. Y mi respeto al valiente pueblo venezolano. Gracias. Viene Lorena Castillo, la periodista Lorena Castillo, con su programa Altavoz. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.